Shalom, shalom. Otro fin de semana saliendo a las calles a hacer este trabajo, este servicio. Y antes de comenzar, como siempre, toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso e existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rachak, Wedash. También doble honor a los apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció él mismo mediante su espíritu, de inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasap de la iglesia de la gran piedra de molino, ubicada en Sinaloa, México. Ok, y vamos a comenzar directamente en el libro de Miqueas, capítulo 2 y versículo 1, que dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche tramando planes malvados? Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos, solo porque tienen el poder para hacerlo. Y hay una específica raza de gente que tiene esta característica de robar, mentir, torturar, matar, solo porque puede. ¿Ok? Y incluso Yahweh Shai dijo lo siguiente: esto es Juan 8:44. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Y aquí Yahweh Shai está hablándole a israelitas. Ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Es decir, que estos israelitas estaban teniendo comportamientos iguales a quien el Señor llamó el diablo. Que diablo es básicamente un título, una palabra del griego diabolo, que significa acusador. Y dice: ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. O sea, que lo imitan. Y él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Y aquí nos deja una clave para saber quiénes son esos que desde el principio han sido asesinos. Y dice: y cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Así que aquí el Señor está comparando a los israelitas que estaban teniendo malas actitudes, malas prácticas, llamándoles: hey, ustedes están actuando igual que este maldito asesino, mentiroso, que ama la sangre. Ahora hay que poner en contexto la situación. ¿Bajo qué gente los israelitas habían sido sitiados, habían sido conquistados? Bajo los romanos. Y los romanos habían construido sus templos, habían traído ciertas leyes de manera violenta y obligatoria a los israelitas. Y eso viene desde antes, desde los griegos, que es conocida como la helenización. Y si lees el libro de los Macabeos, te dice cómo el rey Antíoco inclusive creó leyes para hacer matar a todo aquel israelita que no deje sus costumbres, que básicamente es la alianza
para practicar idolatría, costumbres edomitas, griegas, romanas, sacrificar cerdos, cometer actos detestables de inmoralidad, echándose hombre con hombre, orgías y todo lo que fue expuesto de este caso, de este hombre llamado Jeffrey, como dicen los hermanos, Epstein. Y sé que lo estoy diciendo mal, solamente para que no vaya a haber censura al video. Todos los hechos que fueron puestos a la luz, devorando carne de niños, haciendo rituales, ofreciendo sacrificios a Satanás, todo ese tipo de cosas son las prácticas griegas y romanas que incluso vienen desde antes. Vienen desde los camitas, los africanos que vivían en nuestra tierra, pero todavía eso se remonta al principio. Y esto conecta con lo que Yahawashi dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, quieren hacer sus deseos, y él ha sido asesino desde el principio. El principio es el Génesis. Y hay una historia de un asesino matando a su hermano, man. Vamos a ir a ello para comprobar de quién está hablando Yahawashi y cómo conecta con los romanos. ¿Ok? Esto es Génesis 4. Porque, hey, todas las respuestas están aquí misma en las escrituras. Dice: ahora bien, Génesis 4:1, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Y tiempo después dio luz al hermano de Caín y le puso a Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo un pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. ¿Ok? Y es igual con Jacob y Esaú. Jacob era un hombre de casa. Se podría decir, tenía habilidades para ser un pastor, quedándose con el rebaño. Algo más, ¿cómo se puede decir la palabra? Más hogareño. Pero Esaú, él era más, él era un cazador. Él andaba ahí correteando animales. Hasta por deporte lo hace este vato. Esaú caza no por necesidad, caza por deporte, caza porque le gusta la muerte. No hay nada malo con cazar un animal para comer. Es más, hasta las mismas bestias. Un león, si no tiene hambre, no anda ahí devorando cebras o venados y deja su cuerpo sin comer y ahí lo deja ahí pudrirse. No, un león caza cuando tiene hambre, man. Hasta los animales entienden el orden. Pero este hombre, él caza, corta su cabeza, la diseca y la pega en la pared. Ese es el espíritu que tiene Esaú. Cacería furtiva. Dice: pero cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de los cultivos como ofrenda para el Señor, y Abel también presentó una ofrenda. Ahora, ¿por qué presentaron una ofrenda al Señor? Porque así fueron instruidos. Eso era un mandamiento, un mandato. Fue una práctica que Adán le enseñó a Abel y a Caín. Y Adán era Yahawashi, el primer
hombre que tuvo el aliento de vida, que el aliento de vida es el Espíritu Santo. Y empezó a actuar conforme al Espíritu Santo, como un sacerdote para el Señor. Las leyes ya existían desde ese tiempo. Y lo vamos a comprobar. Dice, entonces Abel también presentó una ofrenda como era debido, era mandamiento. Dice, y las mejores partes de algunos de sus corderos, que eran las primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni su ofrenda. Y esto hizo que Caín se enojara mucho y entonces se veía con un semblante decaído. Ahora, el Señor cuando requiere sacrificio, Él requería sacrificio de animales puros, y dice que el aroma de la carne quemada de esos animales era un aroma grato para Él. Y hasta ahorita Jacob huele carne asada y luego dice, ven, carnita asada, man. Ah, huele carnita asada. Se te antoja, man. Es un aroma grato. Cuando huele ahí un pescadito que lo están dorando, un pescadito bien dorado, un pollito, una carnita, están preparando unas hamburguesas al carbón. Es un aroma grato. Pero dice que Caín, él ofreció seguramente algo de su como dice aquí, Caín presentó alguno de sus cultivos. Y conociendo el espíritu de Esaú, seguramente él ofreció verduras o fruta que ya estaba pasada, man. Se guardó para él mismo las mejores frutas, las mejores verduras, y seguramente le ofreció ahí, digamos, no sé, nomás se me ocurre, unos plátanos, puede ser cualquier otra cosa, pero hay unos plátanos ya con moscas rodeando los plátanos ya ahí negros. Por alguna razón el Señor no aceptó esa ofrenda, porque Caín, el espíritu de Caín, el espíritu de Esaú, es orgulloso, man. Es egocéntrico. Dice, entonces no aceptó a Caín ni a su ofrenda, y esto hizo que Caín se enojara mucho. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Así que el Señor, Yahweh, miró a Caín y básicamente dijo, ¿por qué estás así decaído? Dice, serías aceptado si hicieras lo correcto, pero te niegas a hacer lo que es correcto. Entonces, para tú hacer lo correcto, tienes que recibir una instrucción. Mira, las cosas se hacen así. Así es como tienes que hacer la ofrenda. Eso quiere decir que hay una instrucción. Eso quiere decir que hay un mandamiento. No puedes hacer nomás lo que te pega la gana. Pero dice, si hicieras lo que es correcto, no anduvieras así. Dice, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, pues el pecado está a tu puerta, al acecho, y ansioso a controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Ok? Y básicamente, Esaú, Caín, es el hombre de pecado. Es el hombre de iniquidad. El pecado está a su puerta. También está esa escritura que dice, el Señor toca la puerta y se mete y cena contigo. Y la puerta está hablando de tu mente, de tu corazón, Entonces, pecado está en la mente de Esaú. Hacer lo que es incorrecto delante del Señor. Dice, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Ahora nosotros estamos en una situación donde pecado también está en la puerta, pero tenemos que dominarlo.
Tenemos que arrancarlo de raíz. Tenemos que cortarlo, extinguirlo, sujetarlo, lo que sea, man. Pero no dejar que ese pecado dé fruto. Porque el fruto del pecado es muerte. Y lo teníamos bien comprobado, man. Ya no necesito más comprobaciones del fruto de pecado, man. Ya me queda bastante claro que pecado es muerte, man. Podríamos decir, ya aprendimos la lección. Ahora tenemos que actuar en consecuencia. Y la cosa está difícil, man. A veces nos debilitamos. A veces creemos que estamos haciendo lo que es correcto, pero estamos pecando. Pero al menos intentamos hacer lo correcto delante de los ojos del Señor. Y estamos esperando el momento en el que ya no tengamos que pelear esta maldita guerra. De entre la carne y el espíritu, todos los días, todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta cuando estamos dormidos, estamos peleando en nuestra mente, man. Guerra espiritual, todo el día. Y si no es la carne, es Satanás, demonios, tú mismo, nosotros mismos, también somos. Debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Porque hasta nuestros deseos pueden ser una piedra de tropiezo para nuestro camino. Y no necesariamente tiene que ser un pecado. Más bien, ese deseo es prudente hacerlo en este tiempo, en este preciso momento. ¿Es prudente actuar de esta manera ahorita? Hasta de eso tenemos que cuidarnos. Pero el Espíritu Santo de Yahweh Shai nos mantiene con ese ánimo para pelear la buena batalla de la fe. El espíritu y el temor del Señor. Dice, y cierto día Caín, versículo 8, le dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Damn. Entonces, ahí está específicamente las palabras de Yahushua, asesino y mentiroso. Aquí claramente Caín mintió. Hey, Jack, vamos al campo, bro. Necesito que me ayudes a agarrar este animal. Te quiero enseñar cómo mover esta flecha, esta lanza. Que el nombre de Caín, Huayam, es lanza. Caín tiene el nombre de un arma. Más para que veas su espíritu. Que perfectamente llamarte como un arma, lanza, conecta con la bendición de Saúl, que son las armas. Entonces, Caín engañó a Abel, en cierta manera que Abel lo acompañó. Y una vez estando allí solos, lo mató. Asesino. Eso es la referencia que Yahushua le dijo a esos israelitas. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Y las cosas que él hace, ustedes quieren hacer. Y él ha sido asesino y mentiroso desde el principio. Estamos leyendo el Génesis. Otra vez. ¿Quién estaba obligando a los israelitas a actuar como actuaban? Y no nada más los obligaba, también estos israelitas malditos, algunos, como dicen, como estaba escrito en Macabeos, a algunos les pareció buena idea actuar como Roma, pero eran los romanos, ¿eh? Los romanos andaban ahí influyendo en el Sanedrín, en los escribas, en los maestros de la ley. Así que claramente los romanos vienen de la línea de Caín. Y si lo puedes recibir, porque reencarnación es algo bíblico,
es muy real. Caín es Esaú, Edom, el autoproclamado hombre blanco. Y Jacob es Abel. Y Adán es Yahushua. Básicamente es la historia repitiéndose. Como está escrito en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Ya todo fue hecho antes. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ya se hizo. ¿Y qué es lo que se hizo? Lo que se hará. Es cíclico, man. Todo es cíclico, todo se repite una vez y otra vez debajo del sol. Ahora, con diferentes actualizaciones, la misma cosa, solamente que a diferentes niveles, diferentes escenarios, como una computadora, man, como un juego. Diferentes escenarios, evolución de armas, en vez de caballos ahora son carros, motos, etcétera, etcétera. Es como una espiral. Una espiral es cíclico, circular, pero al mismo tiempo tiene esta cualidad de cambiar incluso dentro del círculo. Y de hecho una espiral, si miras, empieza en el principio pequeño, va girando en círculos, pero se va ampliando y ampliando y ampliando. Y básicamente así es como el Señor hizo las cosas. Es lo mismo, el mismo ciclo, pero cada vez ampliándose. Tecnología, conocimiento aumentando, la maldad aumentando, pero la santidad también aumentando, man. Dice, cierto día Caín le dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y Caín le dijo, no lo sé. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y esa es la pinche actitud culera que tiene Esaú, man. Si Caín llevó con mentiras a Abel, él era responsable de Abel. ¿Pero qué? ¿Que acaso yo soy guardia? ¿Acaso yo tengo que cuidar de mi hermano? Y la respuesta es claro que sí, man. Pero Caín no se cuida ni de él mismo, man. Y por eso, porque esto es algo que muchos se confunden. Hablamos de las maldiciones que tiene ahorita Jacob, pobreza, enfermedad, pero vamos a enfocarnos en pobreza. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que es la casa donde está la mayoría de la elección y esta verdad ha florecido. Muchos dicen, oh man, pero también los gringos, también el hombre caucásico es pobre. También ellos son pobres. ¿Eso quiere decir que también van a recibir el reino de los cielos? Dice la escritura que el pobre va a recibir el reino. Ven, acabamos de leer que a Caín no le importa a su propio hermano. A Caín no le importa su propia descendencia, ni su hermano, ni nadie, man. Él roba y destruye a su propia gente. Y esa es la actitud que ahora Jacob ha tomado. Robar y destruir a su propia gente. Dice, pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Y hay una ley que si en un lugar se derrama cierta sangre, la única forma de purificar ese lugar es derramando la sangre del que derramó la primera vez. Básicamente, si un hombre mata a un hombre en cierto lugar, la única forma de purificar ese lugar es derramando la sangre del asesino.
toda la tierra está cubierta de la sangre de Jacob, man. Cuando vas a la historia, este continente llamado América es un cementerio. Estas ciudades están construidas sobre cadáveres y huesos. Está construida sobre nuestros templos, sobre tierra que era de nosotros, ¿eh? Ahora, vamos a conectar todo esto con Ezequiel 35. Porque la escritura es muy clara, man. Ezequiel 35, y como título, pueden ver, dice mensaje para Edom. ¿Ok? Mensaje para Esaú. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara al monte Seir y profetiza contra sus habitantes. Y el monte Seir es la casa de Esaú. Y decir ponte de cara es básicamente hazle frente. Párate en tus dos pies y hazle frente. Denuncia su maldad, que es lo que estamos haciendo en el espíritu de Yahweh Shina Hawashai, como la lección que hice en mi casa anterior a esta, en Ezequiel 2, que decía, hijo de hombre, recibe este mensaje. Y dice, y entonces me puse de pie. Básicamente, nuestra labor es denunciar estas cosas, como el Señor también le dijo a Jeremías. Hey, te he escogido incluso desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, antes de formarte en el vientre de tu madre. Ya te había escogido y te había destinado a ser mi profeta. Los profetas no es algo que eliges. Ser un profeta no es algo que eliges o ganas, o incluso no es algo que puedes evitar o resistir. Si eres un profeta del Señor, el Señor te va a hacer profetizar a huevo, man. De alguna u otra manera Él te va a obligar, por las buenas o por las malas, pero el Señor, nadie se le puede resistir. Mira lo que le ocurrió a Jonás, un claro ejemplo de un profeta tratando de ignorar el mensaje y la indicación del Señor. Mira cómo le fue. Y muchos hombres pueden estar ahorita tratando como Jonás. Muchos hombres que tienen meses o años mirando estos videos y tienen el llamado, saben muy bien en su espíritu que deberían estar en las calles enseñando, haciendo sus lecciones, pero andan tratando de hacerse los sordos. Por eso te va mal, man. Y tú sabes quién eres. Ustedes saben quiénes son, que les va mal. Y luego andas ahí preguntando, man, ¿por qué me va siempre mal? ¿Por qué estoy en esta situación? Porque le estás dando la vuelta a lo que el Señor te llamó. Por eso dice la Escritura que todo lo que está escrito es para nuestro aprendimiento. Y muchos de ustedes están como Jonás. Ahora, también existen los falsos profetas. Bien, hay israelitas, hay gente de nuestra nación que el Señor los ha levantado para ser falsos profetas, y hasta ellos tienen su propósito, ¿eh? Y han sido escogidos, llamados por el Señor mediante espíritus engañadores para hacer la obra de la mano izquierda, ¿eh? Para cumplir profecía, para hacer una piedra de tropiezo, para desviar a los que el Señor quiere llevar rumbo a la destrucción. Pero dice, hijo de hombre, ponte de cara al monte Seir y profetiza contra sus habitantes
y darles este mensaje de parte del Señor. Y lo único que hacemos nosotros, ¿cómo empezamos el servicio? Toda la honra, gloria, poder, alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai. Damos honores a nuestros ancianos apóstoles que nos han enseñado la verdad. Y venimos en el nombre de Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, y somos celosos en completamente dejar en claro que no servimos ni a Jehová, ni a Jesús, ni a Yeshua, ni Cristo, ni nada de eso, man. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, ningún otro Dios existe. Y luego a veces vienen y, oh sí, Jesús. Y hay veces que los dejamos. Nos explica, oh, es que Jesús es esto. Les damos un tiempo, pero luego al final, pero ¿sabes qué? El nombre del Señor es Yahweh Shai, no es Jesús. Para de mencionar ese asqueroso nombre. Y con eso es suficiente para que hombres se ofendan y ya no quieran escuchar el mensaje. Pero está bien, ¿eh? Entendemos que es el Señor que ha enviado a estos falsos profetas, ha levantado al falso profeta, la iglesia romana, el catolicismo, el cristianismo y toda esa basura. El Señor levantó a estos falsos profetas para tropiezo, para que no encuentren la salida, para que no encuentren la puerta, ¿eh? Pero dice, oh monte Seir, oh reino de Saúl, básicamente, yo soy tu enemigo y levantaré mi puño contra ti. Y el Señor lo declaró. El Señor lo declaró cuando dijo, amé a Jacob y odié a Esaú. Porque nuestra gente tiene un problema. Y esto es la enfermedad del cristianismo y catolicismo y todo eso. De que, oh, el Señor no odia, el Señor no puede hacer esto, no, el Señor no haría eso. El Señor dijo, odié a Esaú. Y el Señor va a derramar la sangre de toda esa raza de gente que tanto amas. A tu Jesucito, el dulce, el hombre de Galilea, el gringo de Galilea, perdón, como dicen los hermanos, el gringo de Galilea, el gringuito que tanto amas y anhelas servir. Dice, oh Esaú, básicamente, yo soy tu enemigo y levantaré mi puño contra ti para destruirte por completo. Ahora el Señor derrocó el imperio griego, derrocó el imperio romano, luego lo volvió a levantar y está a punto de volverlo a destruir. ¿Y qué dice? Y Esaú va a decir, hey, hemos sido derrotados, pero vamos a volver a construir un reseteo mundial, un nuevo reino, un nuevo sistema, una nueva forma de gobernar. Dice, pero el Señor se ríe y los aplasta, los destruye. Este es tu fin, man. Esaú es su fin. Ya se acabó su tiempo de gobernar. Ya se acabó el tiempo, man. Ahora, en parte se entiende. Un momento, hermanos. Se me ensucian los pinches lentes. Se entiende que Esaú haga su lucha porque sabe lo que viene. Como un hermano dice, si yo fuera Esaú haría lo mismo, man. Si yo sé que viene alguien que me odia a matarme, obviamente yo haría todo lo posible por al menos morir peleando.
Y eso es lo que Saúl está haciendo. Está preparándose para tratar de pelear contra el Hijo de Dios, man. Las naciones bien saben que Yahawashi viene. Salmos capítulo 2. Las naciones dicen, en acuerdo, librémonos de ser esclavos de Dios. Pero ¿qué dice? Pero el Señor se ríe, man. El Señor se ríe de las naciones tratando de no ser esclavos. Y ahí es donde empieza a fallar la lógica de un cristiano. Pero, ¿qué tiene de malo con que alguien no quiera ser esclavo? Todos debemos ser libres. Libertad para todos. Eso es lo que piensa un cristiano. El Señor nos ha hecho libres y libre albedrío. Pero dice que el Señor se ríe de las naciones tratando de no ser esclavos del rey que ya estableció Yahawashi, su hijo. Y leímos y sabemos que Yahawashi va a compartir su reino con su pueblo, empezando con sus discípulos, que son los profetas. 144,000 profetas que han puesto su vida, su cara frente al monte Seir, denunciando. Y tú puedes decir, pero tú estás en México, ¿de qué manera tú puedes afectar? ¿De qué manera tú estás peleando contra Esaú? Contra la élite, los Rothschild, los Rockefeller, la cúpula del poder, sabe de estos videos. Ellos tiemblan, temen estos videos. Ellos no tienen miedo a marchas anarquistas. Ellos no tienen miedo a células de contracultura y todo eso, a grupos paramilitares. Ellos crearon los grupos de choque paramilitar para hacer golpes de estado y todo eso, para traer desestabilización en diferentes países, diferentes grupos que ellos consideran un pretexto perfecto para que se puedan meter a diferentes países. Esaú no tiene nada de eso. Esaú teme que Jacob regrese a su mente correcta, que se arrepienta y empiece a adorar a su Dios, Esaú lo que más teme es que sus hechizos, sus encantamientos, como lo es cristianismo, salga de tu boca, Lo que Esaú más teme es que un indio, un negro deje de adorar a Jesús o a Jesús, a su Guadalupe. Eso es lo que más teme. Que volquen su memoria a Yahawashi. Es más, vamos a leer esta escritura. A ver si encuentro esa escritura que dice que si miraran hacia el este con todo su corazón, creo que está en el libro de Reyes, pero no lo estoy encontrando. En fin, hermanos, no quiero si un hermano sabe dónde está esa escritura que dice que si Jacob, si Israel mirara hacia el este y le orara, se arrepintiera y buscara de todo corazón al Señor, el Señor vendría y nos rescataría, y eso es lo que estamos haciendo. Empecé este campo, este servicio, girando hacia el este, dando toda la honra, gloria y alabanza a Yahawashi públicamente, delante de los ojos de un chingo de israelitas que están pasando y que les vale verga, pero yo estoy haciendo mi trabajo, y al fin del día así es como se comprueba quiénes son los verdaderos siervos y profetas del Señor,
¿Quiénes están realmente denunciando a Monte Seir, a Esaú, denunciando su maldad, profetizando su final, profetizando lo que les viene? Estas son señales, man. Señales que te permiten ver quiénes son los verdaderos hombres de Yahweh Ba'ashina Havushai. Y yo miré a mis maestros hacer esto, juntos profetizando contra Esaú, hablando para que se arrepientan. Y pude mirar, ellos completamente encajan en la descripción de los hombres del Señor. Y luego me di cuenta que el Espíritu me estaba diciendo, hey, pues ahora te toca a ti. Y me paré en mis dos pies y aquí ya estoy. Ahora, no todo hermano es un profeta, están los creyentes. Pero, hey, tú bien sabes, man, cuando el Señor te está poniendo en tu mente, hey, yo tengo que compartir esto, yo debería estar ahí haciendo lo mismo. Ahora, todos tuvimos que pelear demonios, especialmente si es un campo donde estás solo. Tomar ese primer paso. Salah, aquí, hermanos. Damn. Se me ensucian los lentes y... Como estaba diciendo, todos tuvimos que dar ese salto de fe. Y al fin del día, lo que les puedo decir en mi experiencia, es más tu mente, tu temor, son más esos demonios chingando tu mente que lo que realmente ocurre en las calles. En el sentido de que no estoy diciendo que no es peligroso, ni que no te vas a enfrentar a ciertas cosas. Eso es un hecho. Pero ese temor de se van a burlar de mí, qué van a decir de mí, se me va a ir el pedo, no voy a saber qué decir. Nada, man. No le hagas caso a estos demonios. Si ya sabes lo básico, quién es Esaú, quién es Israel, cuál es el pecado de Israel, cómo se mira el Señor, eso es suficiente, man, para estar en las calles. Porque cuando yo salí, hablé más de lo que creí que podía haber hablado, porque es el Espíritu. También está este caso de un hombre que ya no está, salía a las calles, creo que duró como un año y se fue para el mundo otra vez. Pero había un vato que él creo que dijo que tenía años escuchando, le daba miedo salir, tenía muchos pero ¿y qué si esto? Pero ¿y qué si lo otro? Hasta que se animó, salió al campo y su primer servicio en las calles fue como de 3 horas, enseñándote que no es cosa tuya, es cosa del Señor. Tú nada más tienes que prestar tu cuerpo, tu vida como un vehículo para el Señor, y el Señor va a hacer el resto, ¿me? Cuando tú lees de las Escrituras, miras a hombres siendo poseídos por el Espíritu. Hasta a Saúl le pasó. Saúl iba caminando por la celda de los profetas, donde había básicamente campamento de profetas, y dice que el Espíritu se metió en él y terminó profetizando también. Ahora ese vato regresó para el mundo, y esa es otra cosa. Él hacía campamentos de 3 horas, 2 horas. Él era solo. Pero ni porque él hacía campamentos de 3 horas él solo, él fue botado, man. El Señor le quitó el espíritu, lo poco que tenía, y se volvió para el mundo, man. Y seguramente ahí anda patinando, todo bugueado, man. Y nadie que sale de este trabajo, de esta labor, que se vuelve para el mundo y deja tirado al Señor, nadie queda normal, man. Nadie queda bien. Todos quedan peor de lo que eran. No puedes decir, oh, pues a mí no me pasó nada. Que eso era algo que tenía en mente hace un tiempo. Hace rato en mi casa estaba meditando en eso. Damn, man. Dejar este trabajo, dejar de hacer tus videos, dejar de salir a las calles, no es nada más
pues dejo de hacer esto y que te vaya bien. Y el Señor dice, oh, este hombre, este siervo, me dejó mi trabajo, mi negocio tirado, porque ya no quiere, o porque está demasiado ocupado con otras cosas. Está bien, hey, que te vaya bien. Bendiciones. Y sigue con tu vida normal. No, man. Es una grandísima falta de respeto para el Señor. Un momento, hermanos. Es una grandísima falta de respeto para el Señor dejarle su trabajo tirado, man. Especialmente si te dio la misericordia de darte el Espíritu y rechazarlo. Actuaron como Caín. El Señor te llamó, te educó, te instruyó para sacrificar, y fuiste como Caín. Oh, pues yo no necesito salir a las calles, yo no necesito hacer videos. Yo nomás con estar en mi casa, al estilo de un cristianito, y estar ahí, oh sí, Yahweh Shai, gracias, buenos días. Como un cristiano. Piensa que nomás por decir, oh, Dios te amo, oh, Dios es mi Señor, y con eso es suficiente. No, man, el Señor tiene requerimientos. El Señor vino a la tierra y instruyó a sus discípulos y les dijo, hey, van a recibir el Espíritu para que vayan y testifiquen acerca de mí, para que le hablen a la gente acerca de mí. Ahora la pregunta, ¿le estás hablando a la gente acerca de Yahweh Shai? ¿Estás dando testimonio? ¿Estás testificando de cómo Él va a regresar? ¿De cómo Él es el camino? Regresando a Ezequiel 35 y 4, hablando del mensaje de Esaú: demoleré tus ciudades y te dejaré desolado, y entonces sabrás que yo soy el Señor. Así que realmente, si eres un profeta del Dios de la Biblia, Yahweh, tú deberías de estar hablando contra Esaú y diciéndole que va a ser destruido bien pronto, que no va a quedar piedra sobre piedra, como el Señor dijo de Roma. ¿Ven esos templos? No va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque ahora Roma reencarnó en los Estados Unidos de América. Y ese lugar va a ser convertido en un lago de fuego, donde todo elemento va a arder, va a ser completamente derretido. ¿Cómo? En el día del Señor, man. Un día ardiente como un horno. Los cielos han sido guardados para ese día, porque el Señor ya no va a traer la segunda muerte con agua, como fue en el diluvio. El Señor va a traer esta segunda muerte con fuego, fuego nuclear, fuego de la Tercera Guerra Mundial. Y ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, solamente que no ha escalado al punto donde esos misiles termonucleares van a empezar a ser disparados, para cumplir su propósito de por qué el Señor creó esos misiles. Porque esos misiles termonucleares que tienen las naciones, el Señor se llama el Señor de los ejércitos. Los ejércitos de las naciones le pertenecen a nuestro Dios, man. Y en el libro de Joel, capítulo 2, habla de esos ejércitos que son como caballos en fila, que no se golpean uno con otro, y que donde pasan, lo que era un paraíso termina convirtiéndose en desolación y azufre. Joel describió a esos misiles nucleares como estos caballos que llevan enfrente a una coraza ardiente y fuego por detrás. También son conocidas como flechas ardientes. Y Estados Unidos de América es Babilonia, la gran ramera, que está predestinada a quemar, a arder, man. La Babilonia antigua no fue
quemada fue tomada. Eso es lo que un profeta debería estar, pues, profetizando, ¿me? Pero tú ves a estos profetas de la iglesia católica y cristiana, especialmente pastores indios y negros, hablando de prosperidad, y ese es el sueño que te vende cristianismo. Cristianismo te enseña, hey, ustedes son los israelitas y están en esclavitud debajo de sus opresores. Ellos los han saqueado, ellos han abusado, ellos te han ocultado tu identidad. Jamás tratan esos temas. De hecho, esos temas están prohibidos. Entonces, ¿qué hacen? Les venden una falsa esperanza, man. A ustedes indios y negros. Oh, prosperidad, te va a ir bien. Jesús quiere bendecirte. Dios te ama. Dios quiere bendecirte y hacer prosperar tu negocio y tu casa. En vez de pedir que el Señor apresure el tiempo y destruya a Esaú, quien controla este reino, este mundo, andan pidiendo que su reino prospere. Y si lo miras, es una táctica astuta, ¿eh? Esaú te ha enredado en su sistema y en sus religiones y sus filosofías para que aún el esclavo clame a Dios, porque el imperio de su opresor continúe, con la esperanza de algún día ojalá pueda comer alguna migaja de lo que cae de la mesa del opresor. Estas son intrigas astutas, ¿ven? ¿Qué dice la escritura? Que esta serpiente, hablando de Caín, de Esaú en el Génesis, era astuta, ¿ven? Sabe cómo jugar la mente. Por eso se clavan tanto en el estudio de la mente, psicología y todas sus ramas para psicología, neurología, todo tipo de cosas, ¿eh? Por eso estudian cómo con colores, sonidos, frecuencias, hasta el punto en que han estudiado tanto y el Señor les ha dado esta habilidad hasta el punto de crear un aparato, un dispositivo, un microchip, que si lo meten debajo de tu piel o lo conectan a tu cerebro, básicamente van a poder controlar tu entera mente, tu entero cuerpo. Van a poder manipular tus pensamientos, tu visión, tus oídos, tu cuerpo, etcétera, etcétera, man. Pero dice, demoleré tus ciudades y te dejaré desolado, entonces sabrás que yo soy el Señor. Y tu eterno odio por los israelitas te llevó a masacrarlos cuando estaban indefensos, cuando ya los había castigado por sus pecados. Tu eterno odio, man. ¿Sí saben lo que significa eterno? Para siempre. El eterno odio de Caín a Abel. El eterno odio de Esaú a Jacob. El eterno odio del gringo, el europeo, el caucásico, a ustedes llamados negros, latinos, indígenas. Es lo mismo con diferentes nombres, diferentes épocas, pero ese odio es eterno. Es como esa película de Interestelar que habla que el amor no conoce fronteras, el amor no conoce el tiempo. Igual es el odio, man. Ese odio de Esaú hacia Jacob ha superado el tiempo, fronteras, man. ¿Por qué? Porque lo tiene en su naturaleza. Es su esencia. Dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ya que no muestras rechazo alguno a la sangre, te daré tu propio baño de sangre. Ahora te toca a ti.
Y ese baño de sangre, man, lee la historia. Lee libros como, ¿cómo se llama? La destrucción de las Indias, breve historia, algo así. Hace mucho que no lo leo. La breve historia de la destrucción de las Indias. Lee los libros de estos monjes que a detalle estaban describiendo que le hacían a los llamados indígenas, las tribus del norte de Israel. Ve películas de lo que le hicieron a los llamados negros, que son las tribus del sur de Israel. Un baño de sangre, man. Y hasta el día de hoy, ellos andan envenenando el agua, envenenando la comida, envenenando el aire, mandando frecuencias, enfermando a la gente. Por algo el Señor le llamó el caballo pálido, el caballo amarillento, que es como el infierno. Es el Hades, man, es la muerte misma. Esaú es la santa muerte. En pocas palabras. Esaú es la representación de Satanás en la tierra, man. Todos los demonios de las naciones son representadas por Esaú, man, porque Esaú adora a Satanás, a Baphomet, a Moloch, a Krishna, a Buda, a Jesucristo, a la Guadalupe, al sol. Esaú es el mayor, es la concentración de la maldad y la mano izquierda, man. Así como el balance, Jacob es la concentración de la pureza, la verdad, la luz, Yahweh Shina Hawoshai. Pero dice, ya que no muestras rechazo alguno a la sangre, te daré tu propio baño de sangre y haré del monte Seir una total desolación y mataré a todos los que traten de escapar y a cualquiera que regrese, man. Y básicamente esta es la condenación que le hacemos públicamente a este hombre blanco. Todo esto de la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, esta familia de los banqueros, para ti es este mensaje. Para las élites, pero también para ustedes, edomitas, regulares, hasta los pobres, hasta los drogaditos y borrachos, dobles perdedores. También ustedes van a sufrir. Y lo ha dicho el Señor, man. Sé que nomás me quedé en las primeras líneas de Miqueas 2, pero así lo quiso el Espíritu. Voy a cerrar con esto. Daniel 4:17, la sentencia es por decreto de los vigilantes. ¿Ok? Y básicamente, como leímos, ponte de pie, haz frente al monte Seir, a estos gobiernos de Esaú. Porque el decreto, la sentencia, es por decreto de los vigilantes. Y la Escritura dice que los profetas han recibido los secretos del Señor. Ahora vamos a buscar la definición de sentencia. Sentencia, resolución que pone fin a una etapa de un juicio. Pues básicamente eso es. La sentencia es el juicio que Esaú va a recibir. Desolación, muerte, su propio baño de sangre. Ahora, ¿están de acuerdo o no? No nos importa, man. Ahora, claramente le llamamos a arrepentimiento, a temer al Señor
como dijo Pedro, como sabiendo que van a ocurrir todas estas cosas, toda esta muerte, todo todos estos, ¿cómo se llaman? Géneros de castigo. ¿Cómo no llevar una vida santa? Claro que les llamamos al arrepentimiento, a que dejen sus ídolos, que se vuelvan a Yahweh, pero si no lo quieren creer, es lo que es, man. El trabajo se está haciendo. Pero con eso vamos a comenzar dándole vamos a cerrar Salakia. Vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rahak Badash. Doy honor a los apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.